Goku recorría el universo 7 en busca de nuevas oportunidades para aprender nuevas cosas y encontrar guerreros poderosos. Aquella tarea se le hacía cada vez más difícil, ya que, mientras más fuerte se hacía, más difícil era encontrar enemigos de su talla. Cielos, si no encuentro a nadie fuerte, creo que deberé de quedarme en un planeta con gravedad aumentada y entrenar allí, diría Goku. Goku seguiría su viaje, mientras que en el planeta de Bills, el dios de la destrucción descansaba sobre su asiento en el jardín. Estaba muy tranquilo mientras Whis regaba las flores. En un momento, Whis estornudaría. ¡Whis!, diría Bills aterrado. Cielos, acabo de estornudar, diría Whis. Whis, ¿acaso hubo una distorsión en el espacio-tiempo?, diría Bills. Dichas estas palabras, Whis volvería a estornudar. Oh, creo que ha sido más que eso, diría Whis. No puedo creerlo. Tenemos que ver qué sucede, diría Bills. Whis, investiga sobre distorsiones temporales. Goku estaba entrenando en un extraño planeta con un ambiente muy selvático, hasta que, en un momento, Zamasu aparecería de la nada. ¡Zamasu!, diría Goku desconcertado. Goku, rápido, tienes que venir conmigo, diría Zamasu. ¿De qué estás hablando? Tú eres de los malos, diría Goku. No hay tiempo, el espacio-tiempo depende de ti, diría Zamasu. De pronto, Cronoa aparecería, la Kaioshin del tiempo, que Goku aún no conocía. No tan rápido, Zamasu, diría Cronoa seriamente. ¿Quién eres tú?, preguntaría Goku. Yo soy Cronoa, la Kaioshin del tiempo, diría Cronoa. Y estoy encargada de proteger el espacio de tiempo de los seres como Zamasu que lo alteran. No le creas, solo quiere engañarte, diría Zamasu aterrado. ¿Ella es la Kaioshin del tiempo?, preguntaría Goku a Zamasu. Bueno, sí, pero déjame explicarte, diría Zamasu. Goku en un instante llegaría a Zamasu con un golpe bajo sus costillas que lo desmayaría. Zamasu caería al suelo al instante. Entonces, ¿Cronoa?, diría Goku. Así es, Zamasu estuvo a punto de engañarte, diría Cronoa. Whis y Bills aparecerían de la nada. ¡Cronoa!, diría Bills al sonrojarse. ¡Por Dios! ¡Tú! diría Cronoa molesta. Bills tosería para disimular la incomodidad. No te esperaba por aquí, diría Bills al esquivar la mirada para otro lado. No vine por ti, vine por Goku, diría Cronoa. Vinimos porque sentimos dos distorsiones en el tiempo, diría Whis. ¿Dos?, diría Goku confundido. Sí, es que una la hizo Zamasu al venir a buscarte y crear otra línea de tiempo. Luego vine yo y creé esta, donde no dejé que Zamasu te convenciera, diría Cronoa. Espera, ¿de verdad Zamasu iba a convencerme?, diría Goku confundido. Así es, quería hacerse el bueno conmigo, pero solo te iba a usar, diría Cronoa. Goku, no puedo creer que seas tan tonto como para confiar en Zamasu, diría Bills molesto. ¿De qué hablas? Si no confié en él, diría Goku. Solo porque llegó Cronoa, diría Bills. Será mejor que nos vayamos de aquí. No me siento cómoda con este sujeto, diría Cronoa. Espera, ¿por qué te llevas mal con Bills?, diría Goku. Resulta que el señor Bills y la señorita Cronoa fueron novios hace mucho tiempo, pero el señor Bills le engañó con otra Kaioshin, diría Whis. ¡Whis!, diría Bills totalmente sonrojado. Ay, perdón, se me escapó, diría Whis. Sí, cómo no, diría Bills seriamente. Entonces, ¿puedes explicarme qué haces aquí?, diría Goku. Como te dije antes, vine antes de que Zamasu te manipulara, diría Cronoa. Ahora necesito que me acompañes. Seres muy poderosos están apareciendo por distintas partes de las líneas temporales, cambiándolo todo. Espera un momento, ¿dónde está el Goku de tu época?, diría Bills seriamente. Muerto, diría Cronoa. ¿Qué?, diría Goku aterrado. No te pongas así, son 2000 años en el futuro, diría Cronoa. El tema es que no tienes época, y eso te hace la Kaioshin del tiempo, diría Bills seriamente. Espera, diría Cronoa aterrada. Créeme que siempre reconocí a Cronoa cuando la vi, diría Bills. Pero hay algo ligeramente distinto en ti. Cronoa se veía realmente tensa con la situación. Finalmente, cargaría su mano con una cuchilla de ki y se lanzaría con todo hacia Bills. El dios de la destrucción sostendría el ataque como si nada y le doblaría la muñeca. No hay duda, eres Zamasu, diría Bills. Pero Zamasu está aquí, diría Goku. No sea tonto, señor Goku. Se refiere a que cambiaron de cuerpos, diría Whis. ¿Cómo es posible?, diría Goku. Bills golpearía a Cronoa, o mejor dicho, el cuerpo de ella, ya que era Zamasu quien estaba en su interior.
De esa manera quedaría desmayado. Cielos, qué gustos raros, diría Goku. Whis, arregla esto, diría Bills. Como ordene, diría Whis. Whis, con sus poderes de ángel, intercambiaría cuerpos entre Zamasu y Cronoa. Luego curaría a ambos para que despertaran. Estoy en mi cuerpo, diría Cronoa. No puede ser, diría Zamasu aterrado. Creo que es la tercera vez que me encargo de ti, diría Bills seriamente. Bills usaría energía de destrucción para desaparecer a Zamasu. No había que desaparecerlo, diría Cronoa. No me digas cómo tengo que hacer mi trabajo. Soy el dios de la destrucción, por ende, destruyo cosas. Es mi tarea, diría Bills. Lo único que tienes que hacer y los haces mal. Eres un completo inútil, diría Cronoa. Lo único bueno que hiciste fue reconocer que Zamasu usaba mi cuerpo, aunque fingiera que no te soporto. No hacía falta que dijeras eso, diría Bills entre dientes. Oigan, dejen de pelear, diría Goku. Creo que tenemos un asunto que solucionar. Goku, acompáñame. Tenemos que evitar que nuevas líneas temporales se creen, o de lo contrario, todo será un caos, diría Cronoa. De acuerdo, lo haré, diría Goku. Deberías de hacer mejor tu trabajo. Eres la encargada de eso, diría Bills. ¿Por qué no te vas a revolcar con una diosa por ahí? Que para eso sí que eres bueno, diría Cronoa. Oh, diría Whis, impresionado por el comentario tan fuerte. Ya es suficiente. Mejor nos vamos de aquí, diría Goku. Cronoa tomaría a Goku y se iría con él de allí. Esto no me gusta nada, diría Bills. A mí tampoco, pero no hay mucho que hacer, diría Whis. Goku y Cronoa viajarían 1000 años al futuro, donde Cronoa le mostraría los problemas que tenía. ¿Qué es lo que sucede aquí?, diría Goku. Muchos villanos de distintas líneas temporales se han reunido para causar el caos en todas ellas. Todos son organizados por Zamasu, diría Cronoa. Pero Zamasu ya no existe, diría Goku. Ese Zamasu es uno de ellos. En realidad, yo creé otra línea temporal para destruir a ese Zamasu donde yo no viajé, diría Cronoa. Creo que empiezo a entender, diría Goku. Goku y Cronoa llegarían al planeta donde Camber, el Saiyajin maligno, estaba causando estragos. ¿Es un Saiyajin?, diría Goku. ¿Cómo es que existe un Saiyajin en el futuro, si casi no quedamos de nosotros en nuestra época? Ni siquiera es de esta época. Zamasu lo trajo del pasado, diría Cronoa. De pronto, Camber se detendría y observaría seriamente a Goku y a Cronoa. Todo tuyo, diría Cronoa mientras se alejaba. Por cierto, odia a los Saiyajins de manera natural. ¿Qué?, diría Goku. Camber llegaría a Goku chocando con su cuerpo. Goku saldría despedido lejos por la fuerza del ataque. Aún así, Goku recuperaría la postura y se lanzaría con todo hacia Camber. Llegaría él con un fuerte golpe bajo su mentón. Camber apenas se movería un poco hacia atrás, ya que el ataque no había sido realmente relevante. ¡Demonios, es como Broly!, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, maximizando su poder. Llegaría con una fuerte patada a Camber, que lo haría caer al suelo. Camber apenas podía moverse por el golpe tan fuerte. No te confíes, puede ser más fuerte de lo que se ve, diría Cronoa. Muy bien, es hora de terminar con esto, diría Goku. Goku llegaría a Camber y lo golpearía con una lluvia de golpes de puño. El maligno Saiyajin no podría hacer nada ante la velocidad y potencia de Goku. En un momento en que Goku parecía tener la ventaja, Camber explotaría su ki transformándose en Super Saiyajin. ¡Ay, era de esperarse que lo hiciera!, diría Goku. Goku y Camber comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad, mientras Cronoa presenciaba todo. ¡Cielos! El poder de ese Saiyajin es más fuerte de lo que pensaba, diría Cronoa preocupada por la situación. Era difícil saber quién sería el vencedor. Ambos peleaban con gran ferocidad y determinación, aunque Goku sobresalía por sus técnicas y estilo de combate, mientras que Camber peleaba como un salvaje, sin tener un estilo de pelea claro. En un momento, Goku lanzaría varios ataques de ki al rostro de Camber. Esas explosiones lo dejarían cegado por un momento. Luego de eso, Goku aprovecharía para tomar distancia y cargar ki para desatar su más conocida técnica. Al preparar su Kamehameha, atacaría sin compasión. Camber lograría verlo justo a tiempo, sostendría el ataque en sus manos. El poder de Goku era avasallante, logrando gran dificultad en Camber. El Saiyajin maligno lograría dar un paso al frente y resistirlo, pero Goku aún podía dar más. ¡Kaioken!, diría Goku al usar el Kaioken. Su Kamehameha crecería de tamaño y lograría vencer a Camber.
Este sería cubierto por una gran explosión de energía. ¡Lo logró! Diría Cronoa. Camber estaba en el suelo agonizando, casi no se podía mover. Listo, lo vencí, diría Goku. ¿Qué hacemos con él? Una vez que lo regrese a su línea temporal, no recordará nada fuera de las líneas del tiempo. Diría Cronoa. Cronoa con ambas manos señalaría a Camber cubriéndolo de energía. De esa manera, Camber desaparecería. Oye, ¿lo desapareciste? Diría Goku. A su línea temporal, no lo eliminé. Diría Cronoa. Oh, entiendo, diría Goku. De esa manera no alterará el tiempo. Ya queda menos. Pero a partir de ahora, Sama se dará cuenta de nuestros planes, por lo que tendremos que actuar con celeridad. Diría Cronoa. ¿Con qué? Diría Goku. Con velocidad. Diría Cronoa de mal humor. ¡Ah, eso! Diría Goku entre risas. Goku y Cronoa realizarían su siguiente viaje mucho tiempo atrás en el pasado. Llegarían al planeta Vegeta. Este es el planeta Vegeta, de cuando los Saiyajins apenas eran unos salvajes. Diría Cronoa. Vaya, no lo puedo creer. Diría Goku. Tenemos que buscar a alguien llamado Tyron. Diría Cronoa. Es un familiar lejano de Freezer que fue llevado a esta época con el objetivo de eliminar a los Saiyajins. Si lo hace, ni tú ni Vegeta nacerán. No puedo permitir eso, diría Goku. Goku lograría sentir con facilidad el ki de Tyron. Era exactamente igual al de Freezer. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría Tyron. Tú debes ser Tyron, un demonio del frío, diría Goku. Veo que sabes mucho de mí, diría Tyron. Un momento, te pareces mucho a un Saiyajin. Creo que incluso hueles tan mal como uno. No te quieras pasar de listo, diría Goku furioso. Goku elevaría su ki al máximo, transformándose en Super Saiyajin Blue. Tyron quedaría desconcertado. No puede ser, la leyenda del Saiyajin legendario era cierta, diría Tyron. Tendré que advertirle a todos sobre esto. No harás nada porque te haré pedazos primero, diría Goku. Oh, por favor, ¿de verdad crees que puedes contra mí? Diría Tyron. Soy un prodigio entre prodigios, no te confundas conmigo. Goku, ten mucho cuidado. Tyron puede ser mucho más poderoso de lo que parece. No es como Cumber. Diría Cronoa. No te preocupes, sé cómo manejar a este tipo de sujetos, diría Goku decidido. Goku observaría desafiante a Tyron, el demonio del frío que amenazaba con alterar la línea temporal y evitar el nacimiento de Vegeta y su propia existencia. Aunque Goku era un poderoso Saiyajin, estaba seguro de que este enfrentamiento sería un desafío monumental. Goku, por favor, no te confíes, pensaría Cronoa alterada, ya que Tyron era un ser muy peligroso. Tyron sonreiría con arrogancia mientras observaba a Goku en su forma de Super Saiyajin Blue. Vaya, vaya, parece que tienes un poco de poder en tus manos, pero déjame mostrarte lo que es el verdadero poder del frío, diría Tyron. Tyron se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con una patada lateral en este. Goku se cubriría justo a tiempo, pero sentiría el rigor de su ataque. No puedo creerlo, es muy fuerte, pensaría Goku. En un abrir y cerrar de ojos, Tyron tomaría distancia para lanzar una gran cantidad de rayos de ki. Goku se movería de lado a lado, esquivando los ataques. Si bien lograba hacerlo, sentía una gran dificultad. ¡Demonios! ¡Gasta energía como si fuera infinita!, pensaría Goku. Tiene un buen control del ki. Goku sentiría la intensidad del ki de Tyron y se prepararía para el enfrentamiento. Ambos combatientes se lanzarían hacia el cielo y comenzarían a intercambiar golpes a una velocidad vertiginosa. Tyron era un oponente formidable, con ataques rápidos y mortales. Goku luchaba por mantener el ritmo, pero no se daba por vencido. ¡Toma esto!, diría Goku al lanzar una bola de ki hacia Tyron. Tyron desviaría el ataque como si nada. ¡Idiota! ¡No me lances porquerías!, diría Tyron. Sin que Tyron se lo esperara, la bola de ki que había desviado regresaría hacia él, impactando en su nuca y causándole gran daño. ¡Maldito simio asqueroso!, diría Tyron. Eres muy ingenuo, diría Goku. Pagarás por esto, diría Tyron. Tyron se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un golpe de puño, pero Goku se movería a un lado y respondería con un fuerte golpe de puño en su estómago. Tyron quedaría sin aliento por un momento. ¡Imposible!, diría Tyron adolorido. Aunque seas fuerte, puedo leer todos tus movimientos perfectamente, diría Goku. Luego, Goku con un estallido de ki lanzaría lejos a Tyron. Luego, el demonio del frío furioso retomaría la pelea con todas sus fuerzas sin dejarse vencer. La batalla se volvía cada vez más intensa. Tyron lanzaba rayos de energía y esferas de ki que Goku tenía que esquivar o bloquear con sus propios ataques. Goku contrarrestaba con sus técnicas de combate y su resistencia inquebrantable.
Parecía que ninguno de los dos iba a ceder fácilmente. ¡Maldición! Si tan solo pudiese hacer algo. Pensaría Cronoa aterrada. Cronoa observaría la pelea con preocupación. Sabía que esta batalla tenía implicaciones enormes para la línea temporal. Si Goku perdía, Tyron podía alterar el curso de la historia de una manera irreversible, además de que no podía resolver el resto de las líneas temporales. Mientras la batalla continuaba, Goku se daría cuenta de que necesitaba aumentar su poder si quería tener alguna posibilidad de derrotar a Tyron. Decidiría hacer algo, combinar el Kaioken con su forma de Super Saiyajin Blue. Sabía que era peligroso usarlo libremente cuando no se trataba de solo un momento específico, como su ataque contra Camber, pero no tenía otra opción. Ahora verás, diría Goku decidido. Goku concentraría su energía y activaría el Kaioken, lo que aumentaría su fuerza y velocidad de una manera exponencial. Ahora, en su forma de Super Saiyajin Blue Kaioken, se lanzaría hacia Tyron con una velocidad y poder inigualables. Golpe tras golpe, sus ataques conectaban con el demonio del frío, haciendo que Tyron retrocediera ante la ferocidad de los ataques. ¡Desgraciado! ¿Qué clase de técnica es esa?, diría Tyron furioso. Cierra la boca y pelea, diría Goku. Tyron, sorprendido por la repentina explosión de poder de Goku, decidiría tomar medidas drásticas. Se transformaría en su forma dorada, una versión aún más poderosa de su estado base. Ahora, la pelea estaba en su punto máximo, con ambos guerreros luchando al máximo de su capacidad. ¡Ay, no me digas que también puede usar el modo Golden!, diría Goku molesto. No importa, lo derrotaré de todas maneras. Cielos, no sabía que Tyron tenía esa transformación, diría Cronoa desconcertada. Goku y Tyron intercambiaron golpes y ataques especiales a una velocidad impresionante. La energía que desprendían creaba ondas de choque que sacudían el planeta. Cronoa observaba con ansias, esperando que Goku prevaleciera en esta batalla crucial. Después de una larga y feroz lucha, Goku encontraría una apertura en la defensa de Tyron y lanzaría su Kamehameha. La onda de energía impactaría en Tyron, causando una explosión masiva que envolvería el demonio del frío. Cuando la explosión se despejó, Tyron yacía inconsciente en el suelo, gravemente herido. Había perdido su forma Golden. ¡Cielos! ¡Lo lograste, Goku!, diría Cronoa. Así es, aunque Tyron era fuerte, no dominaba bien su forma Golden. Gastó demasiada energía por no entrenar su forma, explicaría Goku. Goku había triunfado en su batalla contra el demonio del frío. Con su enemigo derrotado, Cronoa se acercaría a Goku. Excelente trabajo, Goku. Has evitado que Tyron alterara la línea temporal y has asegurado la existencia de Vegeta y la tuya, diría Cronoa. De pronto, Tyron señalaría a Cronoa lanzando un ataque de ki. Goku la quitaría del trayecto justo a tiempo, aunque al costo de recibir el impacto en su pecho. ¡Maldición!, diría Goku. ¿Goku?, diría Cronoa desconcertada. ¡Sucias ratas!, diría Tyron. Goku se encontraba gravemente herido, por lo que Cronoa decidiría tomar su lugar. Yo lo remataré, diría Cronoa al estirar los brazos a los lados. ¡Maldita mocosa! ¡Quítate de mi camino!, diría Tyron furioso, aunque estaba a nada de caer. Cronoa, aún no fui derrotado, diría Goku con un gran esfuerzo para hablar. Se podía ver la sangre gotear desde el pecho de Goku. La herida había sido bastante importante. Goku perdería su forma Blue. Era demasiada energía en una situación extrema. Goku, estás mal herido. No podrás pelear así, diría Cronoa. Siempre se puede un poco más, diría Goku. Goku y Tyron se estudiarían con mucho cuidado. Sabían que el próximo ataque podía ser el último. En el mismo momento, se lanzarían el uno al otro. Se golpearían al mismo tiempo con un golpe de puño y los dos caerían al suelo. Los dos luchaban por levantarse. No dejaré que me ganes, diría Tyron. No lo creo, diría Cronoa decidida. Cronoa caería de pie sobre la espalda de Tyron. Este gritaría de dolor y luego se desmayaría. Oye, era mi pelea, diría Goku. No hay tiempo para juegos. Esto se trata de la supervivencia de las líneas temporales, diría Cronoa. Supongo que tienes razón, diría Goku. Cronoa llevaría a Tyron a su línea temporal, dejando todo en orden. Luego, curaría a Goku de sus heridas. Cronoa le preguntaría a Goku si estaba bien. Sí, me siento como nuevo. Creo que podemos seguir con el viaje, diría Goku. ¿Queda mucho? Ni te imaginas, diría Cronoa. Fue una pelea dura, pero no podía permitir que nada cambiara el pasado de esa manera, diría Goku con una amplia sonrisa. Ahora debemos seguir adelante. Sama sigue siendo una amenaza y está tratando de desestabilizar múltiples líneas temporales. Nuestra misión está lejos de terminar, diría Cronoa seriamente. Estoy listo para lo que sea,
¡Vamos a detener a Samas y proteger el espacio-tiempo!, diría Goku. Cronoa y Goku se prepararon para su próximo salto en el tiempo, sin saber cuántas líneas temporales visitarían antes de que su misión llegara a su fin. El viaje continuaba y Goku estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara en su búsqueda de proteger el universo y la línea temporal. Así estarían viajando de línea temporal en línea temporal, derrotando a los villanos que estaban fuera de su tiempo. Por otro lado, Bills estaba realmente preocupado por la situación. No podía imaginarse a Goku viajando por otras líneas temporales sin que metiera la pata. Me pregunto si Goku estará haciendo las cosas bien, diría Bills. Tiene de guía a la señorita Cronoa, así que imagino que todo estará bien, diría Whis. Eso es lo que más me preocupa, diría Bills. Por favor, señor Bills, no sea tan malo con ella, diría Whis. Después de todo, sabe perfectamente que la señorita Cronoa es muy buena con su trabajo y muy responsable sobre todo. Sí, tienes razón, diría Bills. Después de todo, usted la conoce muy bien, diría Whis al guiñarle un ojo. No hacía falta que hagas esos comentarios, diría Bills molesto. Tras algunos viajes temporales, Goku y Cronoa pararían un momento. Llevaban al menos 10 saltos temporales sin descanso. Aunque Goku estaba como nuevo porque era curado después de cada batalla por parte de Cronoa, la Kaioshin del tiempo se estaba esforzando demasiado. Creo que necesitas descansar, o de lo contrario te desmayarás en medio de una pelea, diría Goku. Sí, tienes razón. No puedo dejar que pase eso, diría Cronoa. Ambos descansarían un momento, mientras Samas seguía con sus planes. Estaba reunido con una serie de villanos de distintas líneas temporales. Incluso él mismo se encargaba de fortalecerlos para que esos villanos lo ayudaran mucho mejor con sus planes. Cronoa y Goku deben de estar viajando por todas las líneas temporales, sin saber lo que les espera, diría Samas. Samas, ya llevo esperando demasiado tiempo, diría Janemba. Me trajiste a este lugar solo para contarme tus planes, pero quiero eliminar a Goku cuanto antes. Ese es mi cometido. Ya te he dicho que tienes que esperar, no es momento para que actúes, diría Samas. Todos y cada uno de ustedes tienen un propósito y deben de cumplirlos al pie de la letra. Se me hace molesto que nos des órdenes, diría Tarles. Aunque seas un dios, no eres necesariamente más fuerte que nosotros. ¿Es una amenaza?, diría Samas seriamente. Tómalo como quieras, diría Tarles. Típico de un Saiyajin, diría Cooler, quien estaba entre los villanos. Cierra la boca, ni siquiera eres canon, diría Tarles. ¿Tienes algún problema con no ser canon?, diría Broly al dar un paso hacia adelante. Tarles quedaría aterrado ante la presencia de Broly, ya que esa versión de él era un sujeto despiadado y sin corazón que le encantaba destruir todo a su paso. Lo que Tarles quiso decir es que se quedará tranquilo esperando su momento de actuar, diría Samas seriamente, esperando que Tarles se comportara. Aún así, Tarles se veía cada vez más molesto. Mordería su fruta y luego lanzaría un gran rayo de ki hacia Samas, pero Samas desaparecería como si nada. ¿En dónde se metió?, diría Tarles desconcertado. Tarles daría varias vueltas sobre sí mismo buscando a Samas, pero no lo encontraría por ninguna parte. En un momento, Samas estaba frente a Tarles. Le daría un golpe con su palma justo bajo su mentón y lo elevaría del suelo, arrojándolo lejos. Eres demasiado desobediente, diría Samas. Deberías de aprender de Broly. ¡Miserable!, diría Tarles. Tarles se lanzaría con todo hacia Samas, pero este, con un chasquido de sus dedos, desaparecería a Tarles. Lo enviaría directo a su línea temporal. Qué lástima, uno menos. Pero iba a ocasionar más problemas que soluciones, diría Samas. Goku y Cronoa se están moviendo, diría Cooler mientras los observaba por su esfera de cristal. Estos tontos no se dan cuenta de nuestros planes, diría Samas. Muy bien, ahora vaya cada uno a una línea temporal distinta. Recuerden, todos deben de ir a una que no les corresponde originalmente. Luego me encargaré del resto, terminaría de decir Samas. Goku y Cronoa, luego de descansar y alimentarse, continuarían su viaje por las líneas temporales en un intento por detener los avances de Samas y proteger la integridad del espacio-tiempo. Mientras se embarcaban en su misión, no podían evitar sentir la presión de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Los siguientes enemigos a los que se enfrentaría Goku no eran grandes rivales, y la gran mayoría los iría derrotando fácilmente. Cielos, estamos visitando las mismas líneas temporales, pero en distintas épocas, diría Goku. Así es, aunque sean las mismas líneas temporales, esas presencias pueden crear otra línea desde ese punto, diría Cronoa. Por eso, es importante detenerlos a todos cuanto antes. Oye, ¿no se te hace que todo esto está siendo muy fácil?, diría Goku. ¿Tú lo crees?, diría Cronoa.
Pues no sé, fue mi impresión, diría Goku. Después de un puñado de saltos temporales, Goku y Kronoa se encontraron en una línea temporal devastada por la influencia maligna de Zamasu. La Tierra estaba en ruinas y la población estaba oprimida bajo el yugo del tirano. Goku frunciría el ceño al observar la desolación a su alrededor. Esto es terrible, diría Goku. Zamasu realmente ha causado estragos aquí. Tenemos que hacer algo. Cielos, es muy tarde como para arreglar eso. Quedará como una nueva línea temporal, diría Kronoa. Aún así no podemos rendirnos. Tenemos que restaurar la paz aquí, diría Goku decidido. Sí, Goku. Debemos restaurar la paz en esta línea temporal y asegurarnos de que las personas vivan en un mundo libre de la tiranía de Zamasu, diría Kronoa con determinación. Juntos se adentrarían en el mundo en ruinas, buscando el rastro de Zamasu a medida que avanzaban. No lo entiendo. Su ki se siente disperso por todas partes, diría Goku. Es como si solo hubiese dejado un rastro, diría Kronoa. Sabían que Zamasu seguiría con sus planes maquiavélicos en otras líneas temporales. Después de dejar esa línea temporal en paz, derrotando simplemente a los soldados de Freezer de otras líneas temporales, Goku y Kronoa continuarían su viaje, saltando de una realidad a otra. Pensé que habíamos encontrado a Zamasu, diría Goku. Yo pensé lo mismo. Ya lo encontraremos, diría Kronoa. En su próximo salto temporal, se encontrarían en una línea donde Broly, el legendario Super Saiyajin, estaba sembrando el caos. Los estragos de Broly eran catastróficos y su sitio de destrucción no conocía límites. Goku sabía que tenía que detener a Broly antes de que le causara más daño. No puede ser, este Broly no es como el mío, diría Goku. Es el mismo Broly, pero con un pasado totalmente distinto, diría Kronoa. Este Broly es una fiera sedienta de sangre y violencia, no como el tuyo, que solo tuvo un mal pasado, pero que posee un corazón muy puro. Kakaroto, ¿con qué llegaste? Diría Broly. Se ve que me conoces, diría Goku, y usas mi primer nombre. Claro que te conozco. Tus gritos desde bebé no me dejaban dormir, diría Broly. Mira, si tienes oídos sensibles, no es mi problema. Vine a derrotarte, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y se enfrentaría a Broly en una feroz batalla. Kronoa usaría sus habilidades temporales para intentar calmar la furia de Broly, pero el Saiyajin descontrolado era un oponente formidable. La batalla sería intensa, con el poder de ambos Saiyajin sacudiendo el espacio-tiempo. Mientras más se extendía la batalla, Broly incrementaba aún más sus poderes. Goku comenzaría a tener problemas para seguirle el ritmo. ¡Demonios! ¡Es demasiado fuerte!, diría Goku. ¡Kronoa, toma distancia! Vaya, veo que te preocupa tu novia, diría Broly. Oye, ten más respeto, diría Goku. ¡Cierra la boca, grandulón! ¡No seas grosero!, diría Kronoa. Lo único que entendí es que tu padre te abandonó, diría Broly. ¿Qué?, diría Goku confundido. Broly explotaría su ki al máximo. Goku se lanzaría con todo hacia Broly, llegando a él con un fuerte golpe de puño que impactaría en su pecho, sin hacerle daño. ¡No puede ser!, diría Goku desconcertado. Goku comenzaría a lanzar varios ataques de ki mientras retrocedía, pero cada uno de ellos impactaría en Broly sin hacerle daño alguno. Broly era una masa de músculos realmente resistente. En un momento, Broly abrazaría a Goku con fuerza y apretaría su cuerpo contra él, causándole gran presión. Goku gritaba desesperado, pero no lograba liberarse. La fuerza de Broly era algo sorprendente. ¡Goku!, llamaría Kronoa alerta. Kronoa usaría sus poderes de Kaioshin para tratar de detener a Broly, pero no parecía ser algo sencillo. No tenía ningún tipo de efecto sobre él. Aún así, Goku no estaba dispuesto a rendirse por nada del mundo. Su ki comenzaría a aumentar de manera majestuosa. Poco a poco, lograría separar los brazos de Broly. No importa que tanto te resistas, no tiene caso, diría Broly. Luego, Goku, de un estallido de ki, lograría separarse de Broly, para después contestar con un fuerte golpe de puño. Vemos a Goku agitado por el gran gasto de energía, mientras Broly se pondría en pie de nuevo. No está mal, al menos me servirás de entretenimiento, diría Broly. Broly comenzaría a reír de manera psicópata, mientras Goku esquivaba todos sus ataques, aunque cada vez se le hacía más difícil. La potencia de los ataques de Broly era devastadora y Goku estaba en graves problemas para lograr ganar esta batalla. ¡Demonios! Si no hago algo, Broly me matará, pensaría Goku. Zamasu observaba la pelea, comenzaba a molestarse con Broly.
Lo está extendiendo demasiado. Le dije que tenía que pelear y luego dejarse vencer, diría Zamasu. Maldito idiota, lo está arruinando todo. Broly comenzaría a tener más ventaja contra Goku. Lo golpeaba salvajemente, provocándole gran daño. No puedo quedarme observando, diría Cronoa. Cronoa usaría sus poderes de Kaioshin sobre Broly, generándole un gran dolor en el estómago. De esa manera, Broly quedaría inmóvil por un momento. ¡Demonios! ¡Esto duele demasiado!, diría Broly fuera de sí. Broly hacía lo imposible por resistirlo. Crearía un estallido de ki que anularía la técnica de Cronoa. Cronoa caería de rodillas por el esfuerzo de mantener la técnica. Goku, en un movimiento desesperado, se lanzaría hacia Broly golpeándolo en su rostro. Broly daría algunos pasos hacia atrás. Aunque el golpe no había sido verdaderamente fuerte, Zamasu tomaría ventaja. Chasquearía sus dedos, provocando un desmayo en Broly. Todo parecía como que Goku había ganado, pero no era cierto. ¿Le gané?, diría Goku. Goku les gana a todos. Es hora de enviarlo a su línea de tiempo, diría Cronoa. Cronoa usaría sus poderes en Broly para regresarlo a su línea temporal, borrándole los recuerdos de lo que pasó fuera de ella. Aún así, Cronoa estaba algo confundida. Algo no anda bien, diría Cronoa. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. Es que no lo sé, es raro, diría Cronoa. Siento que en realidad no le ganaste a Broly. Bueno, pensé que iba a ser más difícil. Broly sí que era una bestia, diría Goku. Como sea, tenemos que seguir con nuestro viaje, diría Cronoa. Con Broly derrotado, Goku y Cronoa continuarían su viaje, saltando de una línea temporal a otra, enfrentándose a desafíos y villanos de todas las formas y tamaños. En una realidad, se encontrarían con Cell, quien había alcanzado su forma perfecta y estaba causando estragos. Goku se enfrentaría a Cell en una batalla, demostrando una vez más sus poderes y habilidad para adaptarse a sus oponentes. Lograría vencerlo sin mayor dificultad. Muy bien, es hora de ir por el otro, diría Goku. Esto comienza a gustarme. Algo anda mal, pensaría Cronoa. En otra línea temporal, se encontrarían con una versión maligna de Vegeta, quien se había convertido en el rey de los Saiyajin y estaba conquistando planetas a lo largo de la galaxia. No lo puedo creer, Vegeta, diría Goku. Tú debes de ser ese famoso Kakaroto, diría Vegeta con una sonrisa despiadada. Goku, no te dejes engañar, no es el mismo Vegeta que tú conoces, diría Cronoa. No tengas compasión porque él te eliminará en cuanto pueda. Lo sé, es que no es tan fácil, diría Goku. Goku se enfrentaría a la versión de su viejo amigo en una batalla emocional, tratando de recordarle su verdadera naturaleza y liberarlo de la influencia de Zamasu. Pero no sería algo fácil. Vegeta tenía demasiada maldad en su corazón. En un momento, Vegeta se transformaría en Super Saiyajin, presumiendo su gran poder, pero no contaba con que las transformaciones de Goku fueran superiores. Finalmente, Goku lo vencería de un simple golpe en el estómago. Aunque no se encontraba orgulloso de su victoria, simplemente estaba decepcionado de la imagen de Vegeta que tenía enfrente. Listo, envíalo a su línea temporal, diría Goku seriamente. Cronoa repetiría el procedimiento que venía realizando con todos los villanos. Ya queda menos, diría Zamasu. Esto se está haciendo muy lento. ¿Crees que va a funcionar?, diría Cooler. Por supuesto, lo tengo todo planeado, diría Zamasu. Ahora ve a atacar otra línea temporal. Ya queda menos. Cuando termine con todos, lograré ejecutar mi plan, y de esa manera conquistaré el espacio-tiempo. A medida que Goku y Cronoa avanzaban, no se darían cuenta de que Zamasu estaba manipulando a los villanos de cada línea temporal para llevar a cabo sus malévolos planes, y que, en realidad, estaban haciendo lo que él quería. Su objetivo final seguía siendo un misterio, pero sabían que debían de detenerlo a toda costa. En un momento, Goku y Cronoa pararían para descansar. Cronoa estaba realmente pensativa por todo lo que estaba pasando. ¿Qué te sucede?, diría Goku. Esto no está bien. Algo extraño está pasando, diría Cronoa. ¿Sigues sospechando que todo es una trampa?, diría Goku. Así es, diría Cronoa. No entiendo por qué Zamasu nos ataca con todos los villanos juntos. Eso habría sido algo inteligente. Nos derrotaría fácilmente, diría Goku. Horas más tarde, Goku y Cronoa llegarían a una línea temporal donde Cooler estaba amenazando la vida de un planeta. Oye, ¿eres otro Freezer?, diría Goku. Freezer es mi hermano. Yo soy Cooler, diría Cooler. Un demonio del frío más poderoso. Muy bien, entonces vamos directo al grano, diría Goku. Aunque me gustaría que me dijeras cuáles son los planes de Zamasu. Por favor, como si te los dijera tan fácilmente, diría Cooler. Ambos elevarían su ki y comenzarían a pelear.
La lucha sería intensa, con Goku enfrentándose con todas sus fuerzas. En poco tiempo, Goku con sus grandes poderes lograría vencer a Cooler, aunque también lo había notado. Sentía que Cooler podía dar más de sí, pero la victoria fue demasiado fácil. Dudo mucho que diga algo. Diría Cronoa. No tiene caso, envíalo a su línea temporal. Diría Goku. Cronoa repetiría el procedimiento, enviando así a Cooler a su línea temporal de origen. Con él sería el último guerrero. Cronoa y Goku habían limpiado cada una de las líneas temporales y se darían cuenta de que no había nuevos ataques. Eso parece ser todo, aunque falta localizar a Samas. Diría Cronoa. Creo que me estaban esperando. Diría Samas al mostrarse. Samas, maldito desgraciado. Diría Goku. Ahora que hicieron exactamente lo que estaba esperando, estoy listo para seguir con mis planes. Diría Samas. No puedo creerlo, era una trampa. Diría Cronoa. Samas alzaría los brazos a los lados, invocaría la energía de cada uno de los guerreros derrotados desde sus líneas temporales. De esa manera, Samas aumentaría increíblemente sus poderes, logrando una nueva forma igual a cuando se fusionó consigo mismo. ¡No puede ser!, diría Goku desconcertado. Lo único que hicieron fueron permitirme conectar las líneas temporales. Diría Samas. Cada vez que derrotaban a uno de mis hombres, generaba una conexión con ellos. Gracias, Cronoa, por usar tus poderes en ellos. Sonreiría Samas al decir eso, con el plan de Samas revelado y su poder aumentando gracias a la conexión con los guerreros derrotados de las líneas temporales. Goku y Cronoa se encontraban en una situación desesperada. Samas había alcanzado una nueva forma y su energía oscura emanaba de él de manera amenazante. Goku estaba furioso y se pondría en postura defensiva, consciente de que enfrentar a Samas en su estado actual sería un desafío abrumador. Samas, esto no se quedará así. No permitiremos que destruyas el espacio-tiempo, diría Goku con determinación, mientras su aura se encendía y sus ojos brillaban con una intensidad impresionante. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. Cronoa también estaba lista para la batalla, aunque se sentía preocupada. Sabía que Samas era un oponente formidable en su estado actual. Goku, necesitaremos trabajar juntos para vencerlo. No subestimes su poder, advertiría Cronoa. Está bien, pero quédate lejos. Samas es muy fuerte, diría Goku. Samas sonreiría con arrogancia mientras observaba a Goku y a Cronoa. Es inútil resistirse. Mi nuevo poder es abrumador y ahora soy el señor del espacio-tiempo. Nadie puede detenerme, diría Samas con desprecio. Sin perder tiempo, Samas se abalanzaría sobre Goku con una velocidad impresionante. La batalla comenzaría con una intensidad explosiva, con Samas lanzando ataques devastadores y con Goku luchando por esquivarlos y contraatacar. A pesar de sus esfuerzos, Goku estaba claramente en desventaja. Samas lo superaba en poder y habilidad. Cronoa intervendría usando sus habilidades temporales para ralentizar a Samas y darle así a Goku una ventaja temporal. Goku aprovecharía esta oportunidad para desatar todo su potencial, usando además el Kaioken por 10. Su poder aumentaría drásticamente y ahora sí, estaba en igualdad de condiciones con Samas. Esta enana tonta está alterando mi velocidad, pensaría Samas. Samas tomaría distancia y lanzaría una ráfaga de ataques de ki hacia Cronoa, pero Goku llegaría frente a ella y con una gran barrera de ki lograría salvarla. Cronoa, mejor vete de aquí, diría Goku. No puedo, soy la Kaioshin del tiempo, tengo que actuar, diría Cronoa. No lo tomes a mal, pero es más fácil luchar solo que estar pendiente de ti, diría Goku. Entiendo. Aceptaría Cronoa, ya que era cierto, el campo de batalla era demasiado peligroso para ella. La batalla continuó con furia, con Goku y Samas intercambiando golpes y ataques impresionantes que sacudirían el espacio-tiempo. Cronoa seguía apoyando a Goku con sus habilidades temporales, tratando de desequilibrar a Samas. Pero Samas no era un oponente fácil de vencer y su determinación era tan fuerte como su poder. Con el tiempo, Goku comenzaría a comprender los patrones de ataques de Samas y así anticipar sus movimientos. Aprovecharía su velocidad y agilidad sobrenaturales para contraatacar de manera efectiva. La batalla se volvía aún más intensa, con los dos contendientes empujando sus límites al máximo. No pensé que Goku fuese tan fuerte, pensaría Samas. Algo anda mal, ¿o acaso seré yo? Samas, furioso por la resistencia de Goku, canalizaría aún más poder y se transformaría en una forma aún más oscura y amenazante. Sus ataques se volvieron más mortales y parecía invulnerable.
Goku y Kronoa estaban en una situación desesperada y el espacio-tiempo temblaba bajo la presión de la batalla. No puede ser. Diría Kronoa al ver el espacio-tiempo. Trozos de rocas, árboles y las mismas nubes comenzaban a deformarse como si se estuvieran distorsionando. Esto es culpa de Samas y su conexión con las líneas temporales. Diría Kronoa. Kronoa, necesitamos un plan. Debemos encontrar una forma de debilitar a Samas o de detener su conexión con las líneas temporales. Diría Goku. Estoy pensando, pero no se me ocurre nada que no sea eliminarlo. Diría Kronoa. Kronoa se concentraría en sus habilidades temporales. Trataría de encontrar una manera de romper la conexión de Samas con los guerreros derrotados y así debilitar su poder. Mientras tanto, Goku continuaba luchando valientemente contra Samas, tratando de mantenerlo ocupado y evitar sus ataques mortales. Hay una forma, pero... Pensaría Kronoa. Samas y Goku chocarían sus puños entre sí, pero el afectado sería Goku. Este retrocedería varios metros con el puño adolorido. Veo que te has dado cuenta de que mi poder es totalmente superior al tuyo. Diría Samas. No importa lo que hagas, no podrás ganarme. Olvidas de que soy un Saiyajin, y los Saiyajin no nos rendimos. Diría Goku. Goku se lanzaría con todas sus fuerzas hacia Samas, pero este lo esperaría con un golpe de puño. Goku tosería sangre tras tan importante golpe. No puede ser. Diría Kronoa desconcertada. Samas de un golpe martillo derribaría a Goku. Este caería al suelo, golpeándose fuertemente. No puedo creerlo. Es más fuerte de lo que pensaba. Diría Goku. No sabes por todo lo que tuve que pasar para llegar a esto. Diría Samas. Tuve que recorrer y crear líneas temporales hasta el cansancio, convencer a tus rivales de otras líneas temporales y pasar horas sin dormir para lograr todo esto. Suena interesante, pero no recuerdo habértelo preguntado. Diría Goku. ¿Te atreves a burlarte de mí? Diría Samas, furioso. Samas atacaría a Goku con una ráfaga de ki. Este gritaría de dolor por el gran daño que acababa de recibir. En ese momento, perdería su transformación. Si hago lo que tengo en mente, podría salir bien, pero también podría salir mal. Pensaría Kronoa. Tengo que pensar en algo más. El espacio-tiempo seguía distorsionándose. Mientras Samas seguía en aquella forma, el tiempo corría y Goku estaba en aprietos. Samas se tomaría su tiempo para hacer lo que quería con Goku. Sin prisa, lo haría sufrir con todo tipo de ataques. Goku hacía lo posible por mantenerse en pie y seguir con el combate, pero ya no estaba en condiciones de continuar. Tengo que encontrar la manera de derrotarlo, pero ni siquiera puedo canalizar una Genkidama, pensaría Goku. Samas de la nada estaba frente a Goku, lo sujetaría del cabello y le daría un rodillazo bajo sus costillas. Ahora di que te rindes ante mí, diría Samas. ¡Nunca!, diría Goku. Samas golpearía una y otra vez a Goku, haciéndolo sufrir con cada ataque. ¡Ya basta! ¡No lo puedo soportar más! ¡Lo haré!, diría Kronoa. Kronoa se acercaría a ambos, estiraría sus brazos a los lados y realizaría un destello de ki deslumbrante. De esa manera, dejaría a Samas y a Goku cegados. ¡Maldición! ¡Enana mocosa!, diría Samas furioso. Samas observaría hacia todas partes, pero no los vería. Pueden esconderse todo lo que quieran, pero los encontraré, diría Samas. Kronoa se apartaría con Goku a un lugar donde Samas no los vería. En ese momento, con sus poderes lo curaría. Genial, puedo volver a pelear, diría Goku. No, espera, no le hiciste mucho daño. Pelear no cambiará nada, diría Kronoa. Pero no podemos huir, tenemos que hacer algo, diría Goku. Samas está a punto de destruir el espacio-tiempo. Pediremos ayuda, diría Kronoa. ¿A quién?, diría Goku. A nosotros, diría Kronoa. Kronoa tomaría a Goku de las manos y realizaría un viaje temporal momentos atrás en el pasado. De esa manera, generaría otra línea temporal. Goku y Kronoa verían a sus versiones del pasado antes de enfrentar a Samas. ¿Qué está pasando?, diría Kronoa del pasado. Rápido, no hay tiempo, diría Kronoa del futuro. Ambas Kronoa se tomarían de las manos y se fusionarían, convirtiéndose en una nueva Kronoa. Ahora sí, diría Kronoa. Yo no pienso hacer eso, dirían ambos Gokus al mismo tiempo. ¡Oye! Este es el plan. Se van a fusionar para pelear contra Samas, diría Kronoa. ¿Para qué?, preguntarían ambos Gokus. para ser más fuertes. ¿Para qué más? Diría Kronoa. Espera, ¿qué pasó en el futuro?, diría Goku del pasado. Enfrenté a Samas, pero este se conectó con todas las líneas temporales. Ese era su plan, diría Goku del futuro. No entiendo, diría Goku del pasado. Samas se va a hacer muy fuerte, Diría Kronoa. Eso sí lo entiendo,
diría Goku del pasado. Espera, pero si nos fusionamos entre nosotros, luego los otros dos Samas podrían hacer lo mismo, diría Goku del futuro. Esa es la idea. Primero matamos a este y luego matamos al otro, diría Cronoa. La idea es matarlos por separado. Es la única manera de arreglar las líneas temporales. ¿Arreglar? Diría Goku del pasado. Mucho texto. Cuando nos fusionemos lo sabrás, diría Goku del futuro. Con estos zarcillos, su función será permanente. Si todo sale bien, podré fusionar las líneas temporales, diría Cronoa. Samas llegaría, listo para ejecutar su plan, aunque no comprendía por qué habían dos Gokus. Un momento, ¿qué está pasando? Diría Samas. ¡Un viaje en el tiempo! Rápido, no pierdan el tiempo, diría Cronoa. Ambos Gokus se colocarían los zarcillos. Samas se apuraría para conectarse con las líneas temporales, pero notaría cierta interferencia. ¡Demonios! Mi versión del futuro ya lo hizo, y cuesta conectarme, diría Samas. De todas maneras, Samas lograría conectarse a todas las líneas temporales. Ambos Gokus terminarían de fusionarse. Se crearía un nuevo Goku con un poder colosal. ¡Por Dios! ¡Me siento tan supremo!, diría Goku. Rápido, acaba con él, diría Cronoa. Sí, diría Goku con determinación. Goku elevaría su ki al máximo, transformándose en Super Saiyajin Blue. Samas quedaría aterrado por el impresionante poder de Goku. No puede ser cierto, diría Samas desconcertado. Ahora verás, diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Samas, dándole un gran golpe que lo dejaría inmóvil. Luego, lo atacaría con una serie de golpes consecutivos con tanta velocidad que Samas no podría hacer nada para defenderse. Eso es, todo está saliendo bien, diría Cronoa. La realidad comenzaría a distorsionarse debido a la conexión de Samas con las líneas temporales, pero se veía peor que antes, dado que la conexión era más caótica porque era la segunda vez que sucedía. De todas formas, Goku no tendría problema alguno en lograr derrotar a Samas. La diferencia de poder era tan asombrosa que le ganaría con facilidad. En cuestión de minutos, vemos a Samas en el suelo completamente derrotado. Muy bien, ¿puedes hacer algo con él?, diría Goku. Sí. Tengo que desconectarlo de las líneas temporales, diría Cronoa. Cronoa comenzaría a usar su ki para desconectar a Samas de las líneas temporales, pero el otro Samas lograría llegar. Al fin los encuentro, diría Samas del futuro. ¡Cuidado!, diría Goku. Goku cubriría a Cronoa, mientras que Samas se lanzaría con todo hacia Goku. Samas no lograría llegar al otro Samas. Goku golpearía fuertemente a Samas en el pecho, lanzándolo lejos. No te dejaré salirte con la tuya. Ahora tendrás tu merecido, diría Goku. Goku lograría derrotar fácilmente a Samas del futuro, mientras Cronoa realizaba un gran esfuerzo por desconectar a Samas del pasado de las líneas temporales. En un momento, destellos de energía saldrían desde el Samas del pasado, llegarían a Cronoa, infligiéndole gran daño. Cronoa se apartaría, ya que quedaría cansada. ¡Cronoa!, llamaría Goku. La conexión es muy fuerte, diría Cronoa. De pronto, Samas del pasado abriría los ojos. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, se lanzaría con todo hacia Goku. Chocaría contra él en su espalda, logrando apartarlo. De esa manera, ambos Samas quedarían libres. Lo único que hiciste fue facilitarnos nuestros planes, diría Samas del futuro. Ahora, seremos uno solo más poderoso, diría Samas del pasado. Ambos Samas se intercambiarían los zarcillos y se fusionarían de nuevo en un Samas mejorado y ultrapoderoso. ¡No puedo creerlo!, diría Goku. El espacio-tiempo se veía alterado, parecía recomponerse un poco. ¿Qué sucede?, diría Samas. Tu conexión con el espacio-tiempo es una sola. Eso no cambió, diría Cronoa. El incremento no es lo mismo que en el caso de Goku. Hay menos diferencia. No me interesa. De todas maneras, los derrotaré, diría Samas, sonriendo de una forma malvada. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que ambos Samas se fusionaron en uno solo? ¿Acaso Goku podrá derrotarlo? Y también, ¿qué será de las líneas temporales? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Recuerden que si quieren ver más partes y otra película de esta increíble teoría de Goku, el viajero del tiempo, este video tiene que llegar a los 7000 likes junto con muchos comentarios. Suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.